meditado la primera vez que hemos arrancado en la introducción a este estudio del libro de los Hechos. El capítulo 1, versículo 8, ¿sabes lo que dice? Cito nada más: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, este pasaje contiene justamente el bosquejo de todo el libro de los Hechos. Porque podríamos ver desde el capítulo 1 al capítulo 7 es en Jerusalén. Desde el capítulo 8 al 12 ahora están en Samaria y en otros lugares más, alrededor de Judea. Y desde el capítulo 13 hasta el final vas a ver cuando Pablo hace el ministerio hasta lo último de la tierra. Entonces el versículo 8 del capítulo 1, ves ese bosquejo. Entonces, como te dije que busques Hechos, capítulo 8, si no te lo dije, capítulo 8, versículo 1, ya estamos entrando a otro momento. Estamos entrando, diríamos, a la segunda etapa de todo el bosquejo del libro de los Hechos. Pero no ha cambiado el asunto, no ha cambiado el panorama. Al contrario, todo se ha incrementado. Hemos observado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 cómo testigos fieles que vieron a Cristo resucitado, que escucharon el mandato del Señor, comenzaron a hacer la obra, comenzaron a predicar el evangelio. Y por causa del nombre de Cristo, ellos comenzaron a ser perseguidos. Entonces ves a Pedro y a Juan 2 veces siendo tomados frente al concilio. Y no solamente Pedro y Juan, sino el último a quien vimos fue a Esteban. Y Esteban estaba frente a sus caudillos, a los que ellos quieren encontrar algo para poder matarlo. Y justo el domingo pasado nos hemos cruzado con esta historia cuando Esteban muere. Y fue una escena impactante, porque un hombre que fue elegido entre los hermanos para que sirviera a las mesas no era cualquier hombre más. No era distinto en un sentido, en un cuerpo físico, pero era distinto porque este hombre había, a la vez era distinto porque este hombre había gastado mucho tiempo en la escritura, porque tú puedes ver su defensa, es una predicación expositiva tan precisa para que al final le diga a todos sus enemigos: ustedes mataron al justo. Después de comenzar a hablar todo lo que es el pueblo de Israel y el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel, les dice: ustedes mataron al justo. Y hemos visto cuando ellos se enojan, se airan, gobernados por sus corazones, toman a Esteban y ahora lo arrastran fuera y le comienzan a apedrear. Y hemos visto esa escena mientras él estaba ahí siendo apedreado, se pone de rodillas, porque él ve el cielo y el cielo abierto y ve a Dios en su trono. Pero su mirada luego le llama la atención que al Hijo del Hombre, pero al Hijo del Hombre puesto de pie. Muchos han sugerido que la escena es porque ahora Jesús va a recibir al primer mártir de toda la historia de la iglesia. El primer hombre que muere por causa del nombre de Cristo. ¿Y qué sigue después? Pensaríamos que terminó la persecución, pensaríamos que ahora se calmó todas las aguas. Pero no es así. Al contrario, esto fue el inicio de todo lo que va a pasar de aquí en adelante y la forma de cómo se iba a extender el evangelio a todo el mundo. Y te decía antes de la oración, nosotros estamos en un sentido sentados, de cierta manera confortados, estás abrigadito, pero te quiero decir que hay otros lugares donde no tienen la misma oportunidad que tú tienes de estar sentado, agarrado a tu Biblia y dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, tienes personas en Franja de Gaza, personas ahí en Medio Oriente, que es imposible que estar sentado y escuchándole una predicación sobre Jesucristo. Ellos tendrían que entregar su vida por nombre de Cristo. Entonces, no ha cambiado en un sentido la hostilidad al nombre de Cristo. No ha cambiado. Sigue habiendo los mismos enemigos. Satanás sigue haciendo su obra, sigue tramando, sigue planificando, queriendo destruir la iglesia, la cual iglesia somos todos los que hemos sido salvados. Pero ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? ¿Cómo debo actuar en medio de esa hostilidad del mundo? Bueno, acá viene el tema. Debemos ser leales aún en medio de la persecución. Y ese es el tema. Lealtad en medio de la persecución. Ese es el tema general. Lealtad en medio de la persecución. Tenemos que ser leales. Tenemos que ser fieles.
Tenemos que mantenernos en el, diríamos, en el orden ahí, como un soldado, no movernos en el lugar que se nos designó para estar. Firmes, fuertes, listos a alzar la bandera y seguir caminando en el nombre de Cristo. Aunque veamos que el mundo va en contra de la verdad del Evangelio. En algún momento Jesús, cuando estuvo con sus apóstoles, ¿sabes qué les dijo? Les hizo una pregunta: ¿quién dicen que los hombres soy yo? Y le dijeron Elías, Moisés. Y luego dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le va a decir, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, sobre lo que acabas de decir, que yo soy el Hijo de Dios viviente, edificaré mi iglesia, y ni el Hades ni el infierno va a poder destruir mi iglesia, lo que yo voy a edificar. Y eso vemos en el libro de los Hechos, porque ya Cristo no está, los discípulos siguen haciendo la obra, pero el enemigo sigue estando queriendo destruir la obra de Dios, pero no van a poder. Y hoy vamos a ver a cristianos cómo han sido leales y fieles en medio de la hostilidad. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta allí. La historia continúa, pero ahora sobre Felipe, y lo vamos a ver la próxima semana. Pero acá, ¿qué está pasando en todo este escenario? Bueno, el historiador Lucas nos dejó expectante de cómo murió Esteban. Pero en su narrativa continúa y enlaza ahora a un joven llamado Saulo y lo que va a hacer este hombre. Este joven, un joven en un sentido no de 17, 20 años, sino tiene a partir de quizás 30, 35 años. Un hombre grande, joven, se lo llamaba así, jóvenes a ellos. Y ahí está Saulo. Entonces fíjate cómo inicia esta primera parte. Dice: y Saulo consentía su muerte. En otra versión dice: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Cuando tú buscas esta palabra consentía, es un verbo que quiere decir la calidad de ser, o es el estado en el que está. Lo que quiere decir, cuando esta palabra nada más te comienza a abrir un mundo de cosas, es esto. Esteban estaba allá, y todos sus enemigos a su alrededor lo sacaron y lo tiraron y agarraron piedra y comenzaron a lanzarle a Esteban. Pero había otro hombre que estaba lejos observando. Pero la manera de observar de Saulo es que estaba aprobando. El hecho que no haya reaccionado, el hecho que no haya dicho nada, el hecho que va a recibir la ropa de este hombre Esteban, está figurando que él estaba consintiendo todo lo que está pasando. Entonces murió Esteban, y seguro toda esa escena, todo lo que Esteban habló, todo lo que pasó, Saulo lo tiene ahora en su mente. No sabemos de qué manera haya usado Dios todo esto. No nos dice el pasaje. Y no hay en ningún lugar que se nos diga. Pero tengo por seguro algo. Que esto sí le impactó. Pero este hombre consintió. Esta es la idea, consintió. Está muerto. Saulo está muerto. Es un hombre pecador.
Acá no es el Pablo que conocemos nosotros, el gran predicador, el gran hombre que abrió iglesias. No, es un hombre pecador que está consintiendo la muerte de un cristiano. Está muerto espiritualmente Saulo acá. Y esta es la idea. La idea es que él está en ese lugar aprobando esa muerte. ¿Y luego qué pasa? Te decía, pareciera que todo terminaría ahí, pero no. Va a continuar. Y entonces vamos a ver el primer punto. Una gran persecución a la primera iglesia. Ese es el primer punto. Una gran persecución a la primera iglesia. Una gran persecución a la primera iglesia. Y así empieces después de lo que pasó con Saulo, lo que Saulo hace consintiendo la muerte, dice, en aquel día. Lucas nos pone el momento, el lugar, el día y aquel día. O sea, la hostilidad que tenían frente a Esteban no solo era frente a él, porque no se trataba de Esteban, se trataba de la ira contra Cristo, contra la verdad del Evangelio. Se airaron, estaban airados con Cristo. Y por eso, como Esteban era un fiel predicador y les denunció, entonces ellos se airaron y mataron al primero. Pero ahora va a continuar. Quizá podríamos pensar entonces que después de la muerte de Esteban todo terminaría, ya no habría más hostigamiento, persecución o muerte. Pero aquel día solo era el inicio del dolor y se podía ver cada vez más cómo rugen las fieras. De ahí en adelante los agentes de las tinieblas no pararían para tratar de apagar la luz del Evangelio. Los antagonistas no solo rechazan la verdad, sino contra la verdad se oponen de manera activa. La muerte de Esteban marcaría el inicio de una continua cacería a los seguidores de Cristo. Esto está pasando. Y aquel día, como si hubiese pasado esto, hubiesen abierto las jaulas para que las fieras salgan a devorar, esto pasó. Como si Satanás se hubiese dado la oportunidad, dejó las cadenas y devoren todo. Y así salió todos estos hombres a querer destruir. Fíjense lo que dice. Y en aquel día, y acá viene esta idea, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ese día empezó, dice, una gran persecución. Lucas, que es el narrador, pudo haber dicho nada más, y aquel día hubo persecución. Pero él usa este adjetivo, dice una gran persecución. ¿Por qué pone su gran persecución? Porque era algo que era impresionante. Era algo quizá que no se podría describir. Porque el domingo pasado te decía, cuando te encuentras con un impío airado, dice un proverbio, mejor es encontrarse con una osa que ha perdido un cachorro que con un necio en su fatuidad. Y acá está este cuadro. Estos hombres son fatuos, necios, guiados por sus emociones, airados, fieras que quieren devorar. Y entonces, nada más ahora quieren destruir. Fueron sueltos para destruir. Y van a perseguir. Por eso dice una gran persecución. Lo que quiere decir es que ahora van a infligir dolor, muerte sobre personas. Van a forzar a personas que salgan de esas creencias, llevándoles a lugares aterradores como la cárcel. Eso es lo que va a pasar con lo que va a hacer Saulo. Y entonces pensaba estas cosas que está pasando. Ellos, los cristianos, ahora verían la violencia, verían a enemigos que planifican, verían que esta violencia es continua y que son despiadados. Les hago una pregunta. ¿Esto nosotros pasamos? ¿Esta semana pasaste algo así? No. Nosotros estamos disfrutando de un momento especial en el sistema en el que estamos viviendo, en un sentido. Después les voy a explicar otra parte de la hostilidad, que sí hay hostilidad. Pero acá es cuerpo a cuerpo, que tienen que huir, tienen que salir. Y esto es la gran persecución que hay. Los quieren tomar presos, los quieren agarrar.
y dice contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, cuando viene acá, esto dice contra la iglesia que estaba en Jerusalén, piensa esto. El narrador es Lucas otra vez, y Lucas en el libro de los Hechos te va a contar no solo de una iglesia, te va a contar de varias iglesias, pero inicia con la iglesia de Jerusalén. Por eso pone este detalle, la iglesia que estaba en Jerusalén, porque él está contando ya, Lucas, después de haber viajado con Pablo y ve otras iglesias, y por eso lo define de esa manera, la iglesia que estaba en Jerusalén. Esto te da varias ideas para que puedas pensar. La iglesia se puede observar en un lugar geográfico y en un determinado lugar. La Iglesia Bíblica Misionera de La Molina. ¿Quiénes son los hermanos de la Iglesia Bíblica Misionera de La Molina? No escuché. Nosotros. ¿Dónde están ellos? Estarán pensando, ¿dónde? Pasé por ahí quizá. Nosotros. Entonces podríamos definir de esa manera la Iglesia Bíblica Misionera de, no sé, de San Justo en Argentina. ¿Dónde está? En Argentina, en San Justo. Está en un determinado lugar, en una zona geográfica. Se puede contabilizar, se puede observar quiénes son, cómo viven, cómo conviven. Entonces a esto se les va a perseguir. Bueno, se ve así. Este es el antagonismo que empezó a ver. Ahora, pero es el judaísmo que está persiguiendo a los cristianos. Todavía los romanos no están tomando lugar acá. Los romanos todavía no van a perseguir a los cristianos. Pero lo vamos a ver en el libro de los Hechos cuando los romanos ingresen ahora a perseguir a los cristianos. Pero acá están los judíos, los mismos líderes religiosos, queriendo destruir al cristianismo, porque ellos pensaban que el cristianismo es una secta dentro de ellos, ¿no? De su religión. Ahora, hay una idea acá que dice la iglesia de Jerusalén. ¿Qué tiempo pasó desde la primera vez que vino el Espíritu Santo a este tiempo? Bueno, tendríamos que investigar en historiadores y basarnos en lo que ellos dicen. Yo les dije en algún momento, en alguna de las exposiciones, que es probable que haya pasado más de 6 años, 7 años, desde la primera vez que empezó la iglesia. Entonces tienes a un grupo de hermanos que fue crucial esos primeros años. Y te decía aquel día cuando te exponía, te decía, ¿nosotros cuántos años tenemos? 6 años. Y cuando vino eso en la otra exposición te decía, tenían 6 años ya como creyentes o como iglesia. Entonces, imagínate este cuadro. Imagínate que a nosotros nos pase eso, que hay una persecución y que a todos nosotros tienen nuestra fotografía y ahora somos pedidos por el FBI, no, algo así. Y somos buscados. Bueno, acá no hay fotografías, pero saben quiénes son. Y ahora ellos los van a perseguir. Pero quiero ir a este punto. Estos cristianos que van a ser perseguidos se van a mantener fieles al lugar donde van a huir. Lo que quiere decir que esos primeros años que estuvieron bajo los apóstoles fueron cruciales. Hermanos, lo vuelvo a decir. Los primeros años que estuvieron bajo los apóstoles fueron cruciales. Porque si tú lees, y si seguiste en la primera lectura que hice, dice que fueron esparcidos los cristianos, pero menos los apóstoles. O sea, los demás creyentes fueron esparcidos. Por lo tanto, esta iglesia de Jerusalén, ¿sabes lo que hace? ¿Sabes quiénes fueron esparcidos? Fueron esparcidos cristianos que habían desarrollado un ADN bíblico. Porque la iglesia de Jerusalén era una iglesia sana. Y habían desarrollado criterios de eclesiología, criterios de quién es Cristo, criterios de la Escritura que leían hasta ese momento el Antiguo Testamento, criterios de una predicación fiel, criterios de cómo vivir aún en medio de la persecución. Todo lo habían visto. Y entonces, de cierta manera, ahora ya estaban equipados para que cuando venga la persecución, al salir ellos, puedan hacer y seguir haciendo la misma tarea que vieron hacer a los apóstoles. ¿Y qué tenían ellos? Bueno, si retrocedemos un poco en la historia, en Hechos 2, 42 al 47, ahí vas a ver el ADN de esta primera iglesia. Y dice Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Solo eso te dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, esta iglesia ha abrazado la doctrina que los apóstoles le dieron. Entonces los que van a salir esparcidos no son cualquier cristiano. O sea, en un sentido, no son apóstoles los que salen esparcidos. Son mujeres y varones, jóvenes, que aprendieron debajo de los líderes y se hicieron como su ADN. Y ahora cuando no estén ya debajo de los apóstoles, van a tener que vivir conforme a lo que han entendido el evangelio. Ahora me pongo a pensar, si viniese eso a nuestra iglesia y tendríamos que huir, o sea, en un sentido, ser esparcidos, ¿podríamos subsistir? Pienso, ¿cuánto hemos madurado? ¿Has abrazado la doctrina? ¿Has crecido en criterios de iglesia? Porque esta iglesia, todos los que van a ser esparcidos, han crecido en estas cosas. Porque desde el 42 al 47 hay varios detalles de cómo era esta iglesia. Te lo cito algunas cosas nada más. Ellos perseveraban siempre en asuntos fundamentales. Ellos, en esta iglesia se evidenciaba que Dios estaba en medio de ellos. En esta iglesia se podía ver su generosidad entre ellos. En esta iglesia se exaltaba a Dios y el mundo reconocía que Dios estaba ahí. En esta iglesia reconocía continuamente que Dios es el que salva. Estas características tenía esta iglesia. Y ahora imagínate esto. Crecer 6 años debajo de Pedro, 6 años debajo de Juan, 6 años debajo de Felipe, 6 años debajo, no sé, de Jacobo. Y escuchar continuamente lo que Cristo les enseñó a ellos, cantando y unánimes, viendo cómo son perseguidos, vienen con valentía. Y ahora les toca a ellos. Entonces, sin duda, estos creyentes habían desarrollado, ¿sabes qué habían desarrollado? Criterios de la vida cristiana. La vida cristiana. Es lindo ver cuando creyentes tienen que viajar de su ciudad a otro lugar por trabajo, por salud, por algún motivo, pero que no pierden su ADN. Y cuando están fuera de su ciudad, no se sienten libres para hacer lo que quieren, sino buscan lugares donde pueda enseñarse fielmente la Escritura, donde puedan tomar la cena del Señor, donde pueden cantar y alabar a Dios, donde pueden vivir la vida que Dios les ha llamado a vivir, la vida cristiana. Esta iglesia, ahora, volviendo al libro de los Hechos, estos creyentes tenían que hacer esto. También cuando pensaba en esto, en algún momento escuché de predicadores, te digo, yo he expuesto el libro de los Hechos hasta ahora, como saben, en la iglesia. Y en algún momento he predicado el libro de los Hechos en otros pasajes, de otros pasajes. Pero otra cosa es predicar de manera expositiva y todo tal cual va yendo de sección tras sección. Pero sí he escuchado predicaciones. Y he escuchado ideas como, por ejemplo, que dijeron en algún momento, escuché que Dios, como que esta iglesia había entrado en un momento de confort y que Dios los obligó a salir. Y eso estaba en mi mente hasta estudiar este pasaje. Yo no veo eso acá. ¿Sabes por qué no veo eso? Porque yo lo que veo más bien es cuando retrocedo al evangelio, retrocedo cuando Esteban está siendo fiel. Y Esteban no está en un confort. Y es más, los demás cristianos, en un sentido, están. Lo que sí veo es que Dios es el que permite las pruebas en la vida de su iglesia. Y que de manera abrupta, ahora viene una persecución tal que ellos van a tener que salir. Ellos no se lo esperaban esto. Y en un sentido, veo a un Dios soberano cuidando su obra y que ellos, y este hermoso pasaje que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito, son llamados. Veo este cuadro acá. Ellos aman al Señor, ellos están guardando la doctrina. Ellos escucharon a través de los apóstoles seguramente
que les dijo que tenéis que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No veo que ellos de manera como engreídos, queriendo no salir de ahí. Pero veo sí a un Dios soberano permitiendo la prueba que ahora van a tener que salir. Sí van a salir. ¿Y de qué manera salen? Fíjense lo que dice. Versículo 1, estamos en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ya hemos visto las características de esta iglesia. Y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Esto es impresionante. Cuando comencé a investigar esta palabra, esparcidos, seguramente has escuchado esta palabra, diáspora. La idea es acá, dispersar. Eso es la idea. Esta palabra, esparcidos, fueron esparcidos, tiene la raíz de esta palabra, la raíz de esta palabra se usa para hablar de la palabra semilla y para hablar de la palabra sembrador. No sé si te acuerdas cuando hemos estudiado el Evangelio de Mateo, el sembrador, la historia del sembrador. Y en la historia del sembrador hemos visto, por ejemplo, el capítulo 13 de Mateo, el versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador. Esta palabra sembrador tiene la misma raíz de diáspora, que quiere decir espiro, esa es la raíz. Y lo que está diciendo ahí es, un hombre está tomando una acción de ser un sembrador y tomar algo para esparcir. Y hay otra palabra que está en el Evangelio de Marcos, que es esa palabra semilla. Y esta palabra semilla ahí es un sustantivo que es usado para definir exactamente a esa semilla que va a ser lanzada. Quizás te estás confundiendo ahora. Es así, te explico otra vez. Hechos está diciendo, Lucas está diciendo, y aquel día hubo una gran persecución y todos fueron esparcidos por la tierra. Esa idea de esparcidos es como si alguien hubiese tomado semillas y es el sembrador y ahora lanza. Y esto es lo que Cristo ha hecho, Dios ha hecho. O sea, lo que tienes que pensar es esto. Pareciera que cuando murió Esteban, todo el lugar o el ambiente, pareciera que las tinieblas están ganando, porque mataron a un hombre que es fiel en las Escrituras. ¿Qué sería si muriese? Pensamos, ¿no? Un hombre, imagínate un hombre que estudió la Escritura, que define bien, es exacto y preciso, y muere. No, ¿qué pasa ahora con nosotros? Eso va a pasar más abajo, va a haber un llanto. Pareciera que las tinieblas están ganando, pero no es así. Aunque las tinieblas están rugiendo, Dios está en su trono. ¿Y sabe lo que hace? Vienen los enemigos a querer atrapar a los creyentes. Pero ves acá al gran sembrador tomando a sus hijos y como un sembrador suelta la semilla. Y ellos en distintos lugares ahora van a estar. ¿Pero con qué fin? Para hacer lo que ellos han oído de los apóstoles. Esto me impresiona. Que hay un Dios soberano en medio de las pruebas para sacar un fruto. Y no sé las pruebas que estés pasando, pero todas las pruebas que vienen a nuestras vidas traen un propósito detrás. Y específicamente pensando en la prueba de la persecución, ha traído pruebas dignas. Entonces, ves este cuadro, ¿no? Fueron la herramienta de Dios para que ahora lleven luz hasta lo último de la tierra. Entonces, pensaba así. Por lo tanto, fue esencial todo el tiempo que estuvieron creciendo entre los hermanos en esa iglesia. Porque valorarían, cuando ellos ya no están con sus hermanos, valorarían lo que es una predicación fiel, valorarían lo que es estar como hermanos participando en la cena del Señor, valorarían lo que es vivir por Cristo. Y esto ves en la vida de creyentes.
lo pondría así. Pensaría así, volviendo a la imagen que te dije. Imagínate este cuadro, que venga y que quieran destruir la Iglesia Bíblica Misionera de La Molina y seamos perseguidos. Y tenemos que ir, como en la pandemia. ¿Se acuerdan de la pandemia? Cerraron todo y algunos que eran de provincia, ¿a dónde regresaron? A las provincias, a sus ciudades. Los que eran de Lima se quedaron en Lima. Si alguno era de otro país, se iba a otro país. Pero tenía que pasar esto. Estos tenían que vivir ahora conforme a todo lo que han aprendido. E iban a ser la luz para llevar el evangelio en ese lugar. Ahora, quiero hablar algo, haciendo un paréntesis, y los que me van a seguir con esto es importante. ¿Saben? Hay varias ideas de plantar iglesias. Nosotros estamos plantando esta iglesia, tiene 6 años, vamos para el 7º año. Y creemos que la plantación de iglesias pueda descansar en cualquier persona. Por ejemplo, hay términos como se dice, no debe ser un especialista el que plante la iglesia, porque los laicos son los que plantan la iglesia. Y lo vemos en el libro de los Hechos. Y es verdad, en un sentido es verdad. Porque en el libro de los Hechos, solo a los que han estado debajo de Jesús fueron los 11, más eligieron a Matías como el 12º. Los demás aprendieron de los apóstoles. Pero este es el punto. Aprendieron de los apóstoles. Y crecieron a tal punto que ahora están entrenados. Claro, no había en aquel tiempo una escuela teológica. No había un seminario para ir y entrenarse. No había eso, obviamente. Pero la iglesia ocupó ese lugar de entrenamiento para que ellos ahora, al ser esparcidos, al ir a otros lugares, puedan ahora empezar nuevas iglesias. Y tú dices, pastor, ¿cómo que nuevas iglesias? Bueno, te quiero decir, cuando el apóstol Pedro escribe su primera epístola, ¿sabes a quiénes va a escribir? Va a escribir a hermanos justamente que fueron en ese día esparcidos. Lo vuelvo a decir, Pedro va a escribir a los creyentes que fueron ese día esparcidos. Pedro les va a decir así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en esos lugares había ahora iglesias. Y no estaban los apóstoles allí. Estaban estos hermanos plantando una iglesia. Pero no eran cualquier hermanos. Eran hermanos que habían crecido debajo de los apóstoles, que habían desarrollado criterios para vivir la vida cristiana. Entonces es mentira. Y hay una idea que reunamos en algún lugar, y acá hay una iglesia, allá hay otra iglesia, podemos hacer, tú eres capaz. Sí, cualquiera puede ser, pero tiene que ser observado su vida. Tenemos que pasar por las cartas pastorales de Primera de Timoteo para que pueda ser un hombre. ¿Qué hombre puede ser aquel hombre que puede plantar? Pero eso no se perdió en esta dinámica, porque estuvieron mucho tiempo con los apóstoles y aprendieron. Y ahora ellos van a vivir esta vida siendo ejemplo para los demás. Por eso esta primera carta de Primera de Pedro, Pedro les anima, es una carta que les va a exhortar, les va a animar y les va a hacer ver de manera correcta lo que son las pruebas, porque ellos están pasando persecución. Desde aquel día no paró la persecución y ellos están fuera. Bueno, todo eso está pasando. Ahora, fíjense lo que continúa. Versículo 2. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Lucas está contando toda esta historia y ahora nos narra lo que pasó mientras son perseguidos. Hombres piadosos tomaron a Esteban. Y pensaba este cuadro, cuando tú vas a un funeral, tú vas a ver qué personas rodean a esa persona que un día estuvo vivo. Obviamente los familiares. Pero ves ese cuadro, cuando ves a un hombre que murió en su pecado impío, los que van alrededor son personas así, impías.
Pero cuando ves a un hombre que vivió para Cristo, los que están alrededor son personas que también son fieles cristianos, que van a acompañar a toda la familia. Pero acá hay una cosa. Algunas cosas. Uno, el dolor es real. Acá ves un gran llanto. Eso dice, un gran llanto. Y no podemos ser ajenos a esto. Algunos de ustedes han pasado muchas pruebas en nuestra iglesia. Y hay un gran llanto por el dolor de una persona que parte. Eso es verdad. Un gran llanto. Hay otra verdad dentro de esto. La otra verdad que hay es que los que lloraban no estaban haciendo una ceremonia al cuerpo de Esteban, sino lloraban por la ausencia que ahora Esteban no está. Y el dolor tenían ellos. Pero acá no hay nada de ceremonia o, como se puede decir, una misa. Porque ya Esteban, ¿con quién estaba? Con el Señor. No está ahí solamente su cuerpo. Es más, lo que dice Lucas es, está durmiendo. Claro, ellos sienten ahora el que no va a estar con ellos. Por eso hay un gran llanto. Y esto es lo que está pasando aquí. Hombres piadosos. Y ¿sabes? Esta idea de hombres piadosos es una práctica. La idea de piadoso es alguien que de manera cuidadosa vive la vida religiosa. O sea, guarda todo lo que él ha entendido. La oración, la lectura, evangelismo, visitar a las viudas. Es lo que dice Santiago. Esa es la religión pura y sin mácula. Esa es una religión pura y esa es la vida piadosa. Estos hombres eran así. Entonces, cerrando esta idea sería, como un ejemplo puede ser, hace 2 años atrás observé la muerte, fui al velorio de Andrés Pace, Tomás Pace, Tomás Pace. Y dices, ¿quién es Tomás Pace? Bueno, conocen al hermano David Stone. Tomás Pace era parte del equipo de estos misioneros que vinieron por primera vez a Perú. Tomás Pace plantó una iglesia bautista en Jauja, plantó una iglesia bautista de La Oroya, la iglesia bautista de La Oroya, Tomás Pace lo plantó. Tomás Pace estuvo aquí en Lima, plantó otras iglesias, fue un hombre fiel y él es el que quiso que se enseñen a los niños que no se expongan a mentiras. Por eso creó un colegio, la Molina Christian School, donde Fabianita está. Este hombre cuando murió y cuando estuve allá, rodearon muchos hombres. Vi después de mucho tiempo a pastores que conocía después de mucho tiempo, a directores de ministerios, y podías ver cómo un hombre que terminó fielmente sirviendo al Señor, ahora están acompañando al hijo, que es Andrés Pace, en ese dolor. Y había llanto y tristeza, pero había un consuelo, porque estaba ahora con el Señor esta persona. Y entonces ves este cuadro de lo que está pasando acá. Hombres piadosos tomando el cuerpo de Esteban y enterrándolo. Segundo punto. Este es el primer punto. El segundo punto, no se preocupe, vamos a pisar el acelerador. El primer punto fue una gran persecución a la primera iglesia. El segundo punto, gran fidelidad de los que fueron esparcidos. Solo el versículo 4. Gran fidelidad de los que fueron esparcidos. Y el 4 te dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. ¿Qué van a hacer? Anunciar el evangelio. ¿Es tan práctico acá? Sí, es tan práctico. Pero date cuenta que inicia con el contraste. Pero, ¿y con quién está haciendo el contraste? Bueno, con los que están ahí en esta... a ver, vamos al versículo... Versículo 2, 8:2, dice: y hombres piadosos se llevaron a enterrar a Esteban y se hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando por casas arrastraba a hombres y a mujeres y entregaba en la cárcel. El 4 dice: pero los que fueron esparcidos. El contraste es ¿contra quién? Con Saulo. Bueno, no expliqué toda esta parte del versículo 3, pero ya lo tienes ahí. La hostilidad de cómo hacía Saulo, asolaba la iglesia, entrando por casa, arrastraba a hombres, mujeres y los entregaba en la cárcel. Es de manera despiadada, no le importaba a Saulo, los agarraba de donde estaban, no los arrastraba
y los llevaba a la cárcel. Así era Saulo. Como una fiera salvaje era Saulo. Pero acá viene, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Contrario a Saulo, que él iba por todas las casas, estos por todo el mundo predicaban el evangelio. Y quiero hablarte de un detalle acá que quiero resaltar. ¿Tú crees que estos hombres que fueron esparcidos, estos creyentes que fueron esparcidos, como Pedro les escribió a los que están en Ponto, Galacia, Capadocia, no se integraron a la vida social? ¿No crees que no trabajaron? ¿O crees que trabajaron? Trabajaron. ¿Tú no crees que no se hayan casado? Sí, se casaron. Por eso Pedro les dice a las mujeres que tenían esposos incrédulos, no los abandonen. ¿Se acuerdan todos esos pasajes de 1 Pedro? O sea, lo que quiero decir es que estos creyentes entraron a la vida social, o sea, la vida normal, la vida cotidiana en esos lugares. Pero, ¿sabes? No ha cambiado su forma de vida. Vivían para el evangelio. No son pastores ellos, no son misioneros, son creyentes que viven predicando el evangelio. Esta idea debe movernos a todos, porque a veces designamos solo que los pastores son los que predican el evangelio, solo los misioneros deben hacer esta tarea. ¿Y qué pasa con la iglesia? No, estos creyentes, la dinámica de su vida era así, predicar el evangelio, porque fueron transformados por el evangelio. Y hay varias preguntas que podríamos hacer. ¿Qué es el evangelio? Otra pregunta es, ¿por qué lo están haciendo? Y la segunda pregunta respondería, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué predican el evangelio? Bueno, porque hay una orden. Y Jesús dio la orden, id y haced discípulos. Y entonces ellos no están esperando, que vengan los apóstoles para poder hacer esto. No, ellos predican el evangelio. Y la idea de hacer discípulos es predicando el evangelio, bautizando y luego enseñándoles que guarden todas las cosas. Ellos también seguramente entendieron cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces ellos están tomando esta tarea de predicar el evangelio. Es más, ellos habrán escuchado cuando Pedro les habrá contado esto, ¿no? Hermanos, cuando estuvimos frente a los líderes religiosos, ellos nos dijeron, nos intimaron y nos comenzaron a decir cosas. Pero ¿sabe qué le hemos dicho? No obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Lo que dice acá, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y no vamos a obedecer a los hombres, sino a Dios. Esta es esta idea de que estos hombres siguieron haciendo esta tarea de predicar el evangelio en todo lugar. Ahora, ¿por qué el evangelio? Si estás viniendo acá por primera vez escuchando, o por primera vez estás escuchando una predicación y ya has escuchado varias cosas y dices, estoy entendiendo algo, pero yo quiero hablarte de este punto, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y este es el punto central de toda la Biblia. Todo este hermoso libro que tenemos en nuestras manos, el que tiene en su mano, ¿sabes de qué se trata? De esto, del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio tiene un personaje central. Es Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Bueno, te quiero citar un pasaje que dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que hemos predicado, el cual también recibisteis, en lo cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y el versículo 3 dice acá, porque primeramente os he enseñado lo que a mí sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si no lo encontraste, no te preocupes, te explico esto. Pablo dice que el evangelio es una persona, es Cristo. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
Entonces, para que sepas qué es el evangelio, primero tienes que confrontarte con lo que es el pecado. Hay una distinción grande entre el que es creyente y el que es incrédulo. El que es incrédulo todavía está sometido y esclavizado en sus pecados. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. La Biblia dice que el hombre es pecador, nace en pecado. Esta es la primera idea. El hombre es pecador, por eso Cristo Jesús murió por tus pecados. En segundo lugar, que Cristo fue sepultado. ¿Y qué quiere decir que fue sepultado? Que la muerte de Cristo fue real. Cuando pusieron una piedra muy grande, rodaron la piedra en la puerta, en la entrada de la tumba de Jesús, lo que se está diciendo allí es que la muerte de Cristo fue un hecho real, histórico. Pero en tercer lugar, que al tercer día resucitó y que la puerta fue removida. No para que Cristo saliera de la tumba, sino para que los que iban ese día, el primer domingo de la semana, puedan entrar y ver que Jesucristo resucitó. Para eso fue removida la piedra. Lo que quiere decir es, el evangelio es esto. Cristo murió por tus pecados, Cristo fue sepultado por causa del pecado, pero al tercer día Jesús resucitó y venció la muerte. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso es el evangelio. Podríamos hablar más del evangelio, pero quiero dejarte esto, que al final de todo el culto, al final de la predicación, si quieres acércate a alguien a preguntar esto. He escuchado esto. Si no te ves como pecador, hay un gran problema. Tienes una vista muy corta. Lo que te impide entrar al cielo es tu pecado. Y no tienes que desear a Cristo para no ir al infierno. Porque el infierno no es el punto acá. El punto es el pecado. El pecado te esclaviza y te lleva al infierno. Pero el infierno no es el punto. El pecado, el resultado del pecado es la muerte eterna. Pero es el pecado y nadie te puede liberar a no ser que creas en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Y la persona que ha creído en Cristo ahora es liberado de la esclavitud del pecado. Y es hijo de Dios. Estos hermanos predicaban este evangelio. Y en tercer lugar, en primer lugar, una gran persecución a la primera iglesia. En segundo lugar, gran fidelidad de los que fueron esparcidos. En tercer lugar, gran gozo por la obra de Dios entre su pueblo. Y ahora viene algo hermoso. Versículo 5 hasta el 8. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces Felipe. Es hermoso ahora que nos introduce a otro personaje llamado Felipe. Y de aquí en adelante vamos a hablar de este personaje, Felipe. Si estás siguiendo las enseñanzas del libro de los Hechos, vas a tener ahora distintos héroes. Y este es otro héroe más. Este Felipe era conocido como el evangelista, porque hay otros Felipes en la Escritura. Tenemos a Felipe el discípulo, tenemos a este Felipe, y tenemos otros Felipes que son hijos de otros. Pero acá Felipe es el que fue elegido conjuntamente con Esteban como un diácono. Pero acá ves a Felipe que también está, digamos, una pasión tiene por el evangelio, predica el evangelio. ¿Y en dónde predica? Te dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Pero dónde estaba Felipe? Estaba en la primera iglesia en Jerusalén. Pero si tú miras geográficamente, Jerusalén está al sur y Samaria está al norte. ¿Y por qué dice descendió? Bueno, es la forma, como diría alguno, cuando iba a Jerusalén, decían ellos, subamos a Jerusalén. Porque miraban la capital que es Jerusalén de todo Israel, subamos. Por eso está esta idea, descendió. O sea, fue hacia Samaria. Y ahora está esta idea de Samaria. ¿Por qué predicar en Samaria? Y seguramente ya tienes en tu imagen, en tu mente, quiénes son los samaritanos. Pero te quiero detallar algunas cosas que seguramente te puede ayudar a entender mejor. Los samaritanos. Los samaritanos empezaron Samaria empezó a ser capital con el séptimo rey del reino del norte llamado Omri. No sé si te acuerdas en la historia de Israel que el reino se dividió en dos.
el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte, todos los que fueron reyes ahí, ninguno fue de la descendencia davídica. Del reino del sur, todos fueron de la línea davídica. Pero entonces en el reino del norte hubo varios reyes. Y hay un rey llamado Omri. Este rey Omri lo que va a hacer es hacer de un monte llamado lugar Samaria, va a hacer que ahí sea la capital, para que todos vayan a este lugar. Entonces desde ahí se va a reinar, desde ahí iban a reinar los demás reyes también. Pero lo terrible de todo esto es que este rey llevó al reino del norte a que sea el centro de la adoración a los dioses paganos. La idolatría iba a crecer a tal punto que los profetas iban a levantar e ir hasta el norte y decir: Dios va a destruir Samaria y Dios va a destruir el reino del norte. Y fue así. El 724, Sargón II, rey de Asiria, va a sitiar Samaria. Por 2 años lo va a sitiar. Cuando ya no tienen provisiones, lo que van a hacer es abrir las puertas. Y lo van a destruir a todos los samaritanos. Y los van a llevar fuera. ¿Y saben lo que va a hacer este rey? Va a traer de distintas naciones paganas, babilonios y de otros lugares, a que vivan allá. Y entonces se van a mezclar la sangre. Ya no va a haber una sangre pura de los judíos. Y continuamente, Samaria ha sido una ciudad donde pasaba lo mismo. Otros reyes venían y querían destruir lo que va a pasar, por ejemplo, el reino del norte con Josías, por ejemplo. No sé si se acuerdan del rey Josías, un rey piadoso. Lo que él va a hacer es ir hasta el norte, aún a destruir a todas las imágenes que había aún en la ciudad de Samaria. Y les va a decir: vengan a Jerusalén, vengan a adorar a Jerusalén. Porque ellos se habían hecho de este lugar un lugar de adoración aún. Ahora piense esto. Lo que está pasando acá es lo siguiente. Estamos después de varios años. Jesús dice así: y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque Jerusalén es la capital del reino. Judea. Luego dice Samaria. Samaria era considerado entonces no gente de raza pura. Y esta gente de este lugar, ¿sabe lo que hacían? Era, si abajo en el norte vienen algunos enemigos a destruir, nosotros no somos de sangre pura. Así que no tienen que ver con nada con nosotros los del sur. Pero cuando les iba bien abajo, les decía: no, son nuestros parentescos ellos. Estos en un sentido eran así, actuaban así los samaritanos. Por eso eran odiados por los judíos, porque no eran de sangre pura. Pero ahora hay un judío cristiano que va a ir a Samaria y va a predicar el evangelio en ese lugar. Y este es Felipe. Dice: y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Y la gente unánime, ¿qué pasaba? Escuchaba atentamente todas las cosas que decía Felipe. La gente unánime, así como ustedes, hermano, unánime, escuchaban todo lo que se está predicando. Con unidad, la idea es todos concentrados, atentos a lo que Felipe está diciendo. La predicación, la transformación solo viene a través de la enseñanza, a través de la palabra. No a través de una experiencia, no a través de un sueño, no a través de una visión. La única manera para que el hombre sea transformado es cuando se abre la Escritura y se explica la Escritura y se cree en la Escritura, para que la Escritura dé vida al muerto y crea. Y acá está Felipe explicando de manera apasionada, con pasión, y mucha gente va a creer. Y dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, ¿qué? Las señales que hacía. Las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran, ¿qué? Sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué había? Gran gozo. Entonces Felipe comenzó a hacer proezas, señales, milagros que acompañaban, atestiguaban, certificaban el mensaje que daba. Y era necesario. Y todo esto trae como resultado. Bueno, si te diste cuenta, en todo lo que hemos visto esto, una gran persecución
Y eso es lo que dice el pasaje. Versículo 1, hubo una gran persecución. En segundo lugar, vimos una gran fidelidad de los que fueron esparcidos. Bueno, el versículo 3, el versículo 4, aunque no diga gran, pero es la idea que cuando fueron esparcidos, anunciaron el evangelio y estos hombres fueron fieles. Una gran fidelidad de estos hombres. Y en tercer lugar vimos gran gozo por la obra de Dios entre su pueblo y a Felipe predicando. Lealtad en medio de la persecución. Hermanos, piensa estas cosas que hemos estado observando. Los creyentes fueron perseguidos, pero ellos mostraron lealtad hasta el final. De manera soberana el Señor, como gran sembrador, lanzó sus vidas en distintos lugares para vivir ahora la vida cristiana en aquellos lugares. Y quiero dejarte esta idea en tu mente. ¿Cómo vives la vida cristiana fuera de tu iglesia local? Porque todos de alguna manera salimos. ¿Qué es lo que late por tu corazón? ¿Vives para las cosas del mundo? Ellos vivieron para las cosas del Señor y solo deseaban predicar el evangelio. Se incorporaron a la vida natural. Ya te he mencionado dónde estaban, pero predicaban el evangelio. Y por eso fue necesario que Pedro mandara una carta a estos hermanos de ese lugar, para seguir fortaleciéndoles y animándoles a que se mantengan fieles y que vivan una vida santa en medio de la hostilidad del mundo y que no vuelvan a pecar, que no vuelvan atrás, que no regresen. Y en la segunda carta les va a hablar de los falsos maestros a todos estos hermanos. La lealtad en medio de la persecución. Aunque no nos persiguen físicamente, la verdad va a comenzar a ser cuestionada ya. Y habrás escuchado la semana que pasó lo que en el Congreso se va a debatir. Y vas a tener que pararte firme y decir lo que tú crees con el texto. Esto es así porque Dios lo dice. Y seguramente muchos se van a oponer. Pero no solo eso. Aún vivir la vida cristiana en medio de tu propia familia va a hacer que ellos se incomoden contigo. Pero por causa del evangelio debemos estar dispuestos a hacerlo. Y no debemos tener temor, porque Jesús les dijo a los discípulos, no tengáis temor al que puede matar el cuerpo, sino temed al que puede matar el alma en el infierno. ¿Y quién puede matar el alma en el infierno? Solamente Dios. Teme a Dios. Teme a Dios y vive para Él. Hay un hermoso himno antiguo que hablan justamente de estos hombres que vivieron fieles y dice así: hubo unos cristianos tiempo atrás que fueron llevados ante el trono de un tirano. Les decían que podrían vivir si solamente renunciaban el nombre de Jesús. Pero uno a uno prefirió morir. No iban a negar al Hijo de Dios. Y como un gran coro angelical, casi pudo oír sus voces decir: al Cordero prometo lealtad. Con todo mi amor y todo mi ser quiero su palabra siempre honrar. Al Cordero prometo lealtad. Y de esto se trata. Vivir la vida cristiana, siendo leales en donde Dios nos puso, a cada uno de nosotros. Aunque no somos esparcidos, pero el Señor te permite que tú estés en un lugar de trabajo, no solo para generar recursos, sino para que lleves el evangelio. Y tienes que ser leal al Señor. A Él es tu lealtad. Que Cristo sea glorificado con nuestras vidas, hermanos.